mañana a esta misma hora. En otra palabra, tranquilo que yo tengo todo bajo control. Tranquilo que yo siempre tengo un plan. El problema queda resuelto mañana. A esta misma hora yo te voy a presentar a ti un varón. Mientras Dios está hablando con Samuel, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, está mirando a Saúl y está mirando al ayudante de Saúl que se van a ir acercando. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más en esta ocasión para continuar con la serie de estudios bíblicos Entrenados para Vencer. Estamos ya agotando los últimos capítulos de esta serie y esperamos que hasta este punto esto haya sido de mucha bendición tanto para ustedes como para un servidor. En el día de hoy quisiéramos hablar de el pueblo de Dios distraído. Esto viene a colación porque en algún momento la persona que nos está entrenando quiere que uno preste atención. Entonces puede ser que el entrenado esté mirando para otra parte, esté distraído y pierda una gran oportunidad de salir bien entrenado en lo que le están explicando. Cuando uno lleva esto al asunto espiritual es de capital importancia para nosotros. Entonces vamos a ver cómo en un momento dado, tanto los líderes, Moisés, que es el mayor, Josué, que es su asistente, y Aarón, que es el que se queda con el pueblo. En el caso de Aarón, estaba tan distraído como el pueblo en sí. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32 los primeros 6 versículos. Éxodo capítulo 32, los versículos del 1 al 6. Para que usted vea lo que es un pueblo bien, pero bien distraído. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hay otra versión que en la parte de regocijarse dice: se levantó el pueblo a jugar. Noten bien el versículo número 6, las últimas 3 cosas a las cuales se dedica el pueblo de Dios, que tiene un testimonio vivencial de haber sido sacado por la poderosa mano de Dios de Egipto y llevados allí donde están, que es en la falda del monte Sinaí o monte Oré. El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Mientras Moisés estaba ayunando y orando y recibiendo palabra fresca y a tiempo de parte de Dios, el pueblo estaba completamente distraído. Hay que notar, hermano, el tiempo en el cual ocurrió estas cosas para ver todo el periodo que hay entre este episodio narrado en Éxodo 32 y la primera carta de Pablo a los Corintios, especialmente el capítulo 10, versículo 7. Porque el apóstol Pablo toma de Éxodo 32 lo que él le quiere aclarar a los hermanos en Corinto,
que la distracción consistió en que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar, por lo que cayeron entonces en una falsa adoración. Uno nota inmediatamente que la distracción se inicia por el líder llamado Aarón. Un hombre que estaba llamado a jugar un papel estelar, especialmente en la parte espiritual. Cuando un creyente o un supuesto creyente, mire, no ora, cae en tentación fácilmente. Y el culpable no es Dios de que la persona haya caído en esta provocación de la carne. De hecho, en Mateo capítulo 26 se vivió una experiencia semejante cuando Jesús pidió a sus discípulos que oraran con él y ellos dormían. En Mateo 26, versículo 41, Jesús les dijo, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es decir, ¿qué está haciendo Moisés en la cumbre del monte Oré? Él está ayunando. Él está orando porque él está hablando con Dios. Él está recibiendo palabra fresca a tiempo de parte de Dios para llevársela precisamente a un pueblo que está completamente distraído, en una vagancia espiritual injustificable. Esta lectura de Éxodo capítulo 32 es traída al presente de los corintios. Por eso le dije al principio, ver la distancia en años que hay entre este episodio de Éxodo 32 y la primera carta de Pablo a los Corintios, más o menos en el año 51 de nuestra era, para que ellos no ignoren esto y eviten que le pase lo mismo, distrayendo el tiempo y la devoción a Dios en comida, bebida y juegos, que probablemente no sean cosas malas. No sean cosas malas, regocijarse, salir de vacaciones, la bebida que siempre va acompañada con la comida, viéndolo como primera de Timoteo capítulo 4 lo explica, alimentos creados por Dios para que el creyente participe de ellos. Todo eso está bien. El asunto es la falta de balance cuando se alimenta solamente el cuerpo y entonces se olvida de la parte espiritual. Quiere decir que el pueblo de Dios se distrae de una cosa tan importante como son los valores espirituales, las disciplinas espirituales, para solo dedicarse a lo que le agrada al cuerpo. Ya hemos dicho anteriormente en otros estudios, y lo podemos recordar ahora, cómo el libro de Hebreos asemeja al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento y de ahora. Y nos manda a ser cuidadosos en la práctica de las disciplinas espirituales. El pueblo de Dios se puede distraer en las cosas de este mundo y caer en una falsa adoración de que lo que está haciendo es lo correcto. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente una distracción, sino una distracción justificada, creyendo que lo que yo estoy haciendo es una adoración genuina porque a Dios le agrada. No, lo que tú estás haciendo, tal vez lo que yo esté haciendo en ese sentido, no necesariamente es malo. Pero en el orden de prioridad implica que nosotros no estamos prestando atención a las cosas que son de justo valor. Mire, hay un momento en la vida de Gedeón, algo que está narrado en el libro de Jueces, que el Señor llama a Gedeón para que Gedeón sea el instrumento para la liberación del pueblo judío de mano de los madianitas que los extorsionaban, los invadían y les robaban todo. Habían 32,000 personas que estaban disponibles en ese momento para enrolarse en el ejército que se estaba formando. Y tenían que pelear contra un ejército de 136,000 individuos. Bueno, lo primero que se le preguntó era que cuánto tenían miedo y 22,000 fueron sinceros y dijeron tenemos miedo. A esta persona lo mandaron para su casa. El restante 10,000
Entonces comenzó el entrenamiento. Y este hombre lo llevó al desierto y vuelta, escaramuza por allí, entrenamiento por acá. Bueno, hasta que estaban totalmente sedientos. Entonces el Señor le dijo, llévalo a las aguas. Entonces, dependiendo de la manera como ellos beban, tú me lo vas a separar en dos grupos. Hubo un grupo de ellos, la inmensa mayoría, que cuando vio el agua se lanzaron a beber descuidando la retaguardia, descuidando sus espaldas. Mas otros se llevaban el agua a la boca con una mano mirando para todas partes. 300 personas. Entonces 300 personas pasaron el entrenamiento, primero no tenían miedo y el corazón de los demás no lo apocaban, no quitaban los ánimos al que lo tenía. Segundo, pasaron el entrenamiento del desierto, pasaron el entrenamiento de las aguas, porque ellos no estaban atendiendo a otras cosas que no fuera atendiendo a lo que le estaba diciendo, en este caso su líder, Gedeón. Entonces ellos no estaban distraídos. Por eso es que el libro de Hebreos una vez más nos dice a nosotros que nosotros como ellos recibimos la misma palabra, pero que debemos tener cuidado para no caer como cayeron ellos. Y luego no justificarnos creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto, que estamos adorando a Dios con la forma que estamos viviendo. Y es una vagancia extraordinaria. Mire, si una persona no lee la palabra del Señor, si no ora, si no se congrega con toda la frecuencia que debe hacerlo, ¿usted cree que va a predicar el evangelio a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudios, en el vecindario, ni aún a su propia familia? Difícilmente lo va a hacer. Difícilmente lo va a hacer. Ahora vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente el consejo que Pablo le da a los hermanos romanos. No lo vamos a leer en Reina Valera del 60, sino en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos. Mire qué preciosura, para que uno no esté distraído, sino ocupado en lo que tiene que estar ocupado, siendo entrenados de parte de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Se da cuenta que en la Nueva Traducción Viviente uno puede comprender mejor qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios nos está pidiendo como un sacrificio no es una cosa imposible de hacer. Debería ser un estilo de vida. Un estilo de vida agradable, tanto para Dios como para nosotros mismos. Y al mismo tiempo podemos saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué tenemos que hacer? No adaptarnos a este mundo que solo nos manda a comer, a beber y al placer, al placer. Nosotros pudiéramos aprovechar eso, pero aprovechando primeramente la parte espiritual. Ahora, yo quiero presentarle para que ustedes vean el sano consejo y no caer en lo que cayó el pueblo en Éxodo 32, la línea que sigue Santiago. Santiago, el hermano del Señor que escribe la carta. Él lo dice de la siguiente manera: para que no estemos distraídos con las cosas del mundo como beber, comer y jugar. Incluso en Santiago 4:4, la primera palabra que él utiliza en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, es la palabra adúlteros, y utiliza la palabra adulterio como aquel que modifica una conducta para un daño personal. No necesariamente está hablando del adulterio en sentido sexual.
Está hablando cuando un creyente se automodifica para desobedecer a Dios, darle rienda a un placer de comer, beber y jugar creyendo que lo está haciendo bien. Y él formula una pregunta. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Tú ves que llama reflexión, porque aquí el pueblo en Santiago es un pueblo que está distraído. Y no olviden ustedes, mis queridos hermanos, que la carta de Santiago, una carta universal, una epístola universal, tiene en mente lo que es una congregación local. Desde el mismo capítulo 2, cuando él dice si al lugar de reunión entra una persona, ¿verdad?, de apariencia pobre o una persona rica, ¿cómo tú lo tratas? Desde ahí arranca dándonos a entender que está hablando de una congregación local. Luego llega a este capítulo 4 y mire cómo le está hablando a un pueblo que se distrae y termina practicando cosas que a Dios no le agrada. Usted no ve cómo dijeron ellos en el capítulo 32. La persona que Dios utilizó para sacarnos de Egipto, no sabemos lo que le ha pasado. Moisés no se desapareció. Moisés subió al monte a conciencia de todo el pueblo. Moisés dejó a Aarón encargado. Moisés dejó a los príncipes por tribu encargado. Ellos sabían dónde estaba Moisés. Ellos sabían a lo que Moisés había ido. Y ellos dijeron la persona que Dios utilizó para sacarnos. Luego que el débil líder Aarón hizo lo que hizo, en vez de explicarle, reprocharle y reprenderle, entonces dijeron que ese becerro es el equivalente de los dioses que lo sacaron de Egipto. Y mira cómo son las cosas. Para adorar y glorificar ese becerro, ellos madrugaron. Pero para orar no madrugan. Para orar no hay un matutino. Para orar e ir a la iglesia la gente no se prepara temprano. No todos. Estoy hablando de los distraídos. Para presentar la ofrenda al Señor no todo el mundo se prepara. Pero para las cosas mal hechas hasta madrugan. Buscan recursos. Hay fiesta, hay gozo y alegría. Hay personas que son dignos de reprensión cuando están en el culto, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, y luego concluyen diciendo, qué culto tan aburrido, qué culto tan malo. Pero las cosas del mundo sí son buenas, y no son tediosas, y no son cansonas, porque a eso se le puede dar tiempo, tiempo y más tiempo. Pero un culto a veces de 1 hora, de 1 hora y media, 2 horas, incluyendo la escuela dominical, la persona distraída lo considera largo, soso, aburrido, y que eso no es para él o para ellos, sino para otra persona. Bien temprano. Entonces él está hablando de eso. Tú no sabes que por distraerte puedes caer en la tentación de la carne y constituirte prácticamente en un enemigo de Dios. Yo le digo que la preocupación de Dios es tan grande para que nosotros estemos alerta, para que no estemos distraídos, que a través del apóstol Juan, cuando escribe la primera de sus 3 cartas, de sus 3 epístolas universales, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17, hermano, hay un mandato que uno debería obedecerlo, porque es un mandato de parte de Dios. Cuando dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. No amen a este mundo. No está hablando de la creación que el Creador hizo para que uno la disfrute. No está hablando de eso. Está hablando del pecado que es sinónimo del mundo. Sinónimo del mundo. Dice, cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Tú te das cuenta, hermano, que cuando una persona no está distraída, sino bajo el entrenamiento de Dios, es la persona que da la talla.
Porque lleno de los dones del Espíritu, lleno del Espíritu Santo mismo, es una persona que no compite, no se compara, no se mide, porque es una persona que mantiene la humildad. Pero ese no es un valor del mundo, ese es un valor del reino de Dios. Por eso dice que estas cosas del mundo, el placer físico, el deseo insaciable, por lo que vemos, el orgullo de nuestros logros, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ojalá que ustedes terminen de leer el capítulo 32 por completo, porque solo leímos 6 versículos para sustentar este estudio bíblico del pueblo de Dios distraído cuando tiene que estar en el ejercicio de la disciplina espiritual, de la meditación, de la oración y del ayuno en ese contexto. Pero ellos estaban en otras cosas. Entonces eran presas fáciles para la tentación que inmediatamente les llegó. Para evitar la distracción y estar siempre entrenados y salir victoriosos al momento de la tentación, mire a qué Dios nos manda, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora mismo, porque nosotros somos más beneficiarios que esas personas. Los del Antiguo Testamento nunca tuvieron el Nuevo Testamento. Lo del Nuevo Testamento, algunos de ellos tuvieron solo el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento se estaba gestando, se estaba escribiendo. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios completita. Entonces, ¿a qué nos manda Dios? Número 1, dice a orar en todo tiempo. En todo tiempo. Hay una comunicación abierta, fluida, entre Dios y nosotros. Una comunicación internacional entre Dios y nosotros. Por lo tanto, Dios no es culpable de nada. Él dice, a mí tú me puedes llamar. La puerta de mi casa tú la puedes tocar, porque yo estoy disponible para ti 24/7. Número 2, dice orar sin cesar. Es como si fuera lo mismo. Orar en todo tiempo y orar sin cesar. Términos que uno lo puede rápidamente explicar, por ejemplo, en la vida de Nehemías. El hombre que hablaba con Dios en todo instante y Dios hablaba con él poniendo su palabra en el corazón de él. Es decir, le hablaba en lo íntimo, sin duda alguna. Este hombre sacaba tiempo y oraba a Dios. Job sacaba tiempo y oraba. Daniel, un hombre ocupado, sacaba tiempo y oraba. Y así sucesivamente. Pero también nos manda la palabra del Señor. Dice a levantar las manos caídas. Las manos caídas, esas manos que se levantan, primero para decirle a Dios, me rindo, y segundo, para solicitar ayuda. Y número 2, activar las rodillas paralizadas. Cuando uno se puede poner de rodillas, si físicamente usted puede, porque hay personas que quieren pero no pueden. Estamos en una actitud de sumisión, reconociendo que yo estoy en la tierra, Dios está en el cielo y que me dirijo a Él con todo respeto. Padre mío que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida como se ejecuta allá. Finalmente, para evitar toda distracción, ¿sabe de quién recibimos un sano consejo? De Pedro. Del mismo que estuvo allí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo durmiendo. Cuando el Señor le dijo, oren conmigo 1 hora, más o menos 15 minutos. Que no era 1 hora de 60 minutos, sino un espacio corto de tiempo. Este señor lo que estaba era orando. Ahora, fruto de su experiencia, como una especie de mea culpa, este es el hombre que le dice, mire, que a la fe de uno hay que agregarle virtud, a la virtud hay que agregarle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor, al amor amor ágape y así sucesivamente. Pero él hace un llamado a una vida completamente santa. Y mire cómo él lo explica. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio.
Control propio se llama dominio propio, dueño de uno mismo. Que yo sé que es lo que tengo que hacer con Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo no me puedo pasar todo el tiempo frente a una computadora. No me puedo pasar todo el tiempo en un celular. No me puedo pasar todo el tiempo mirando televisión, yendo al cine. Tal vez esas cosas son buenas, pero no tan buenas como una relación de intimidad con Dios. Dice, preparen su mente, dice él, para actuar, ejerciten el control propio. Incluso estaba leyendo algo que está dentro de una poesía de un poeta que ahora no recuerdo su nombre, que dice incluso que al dinero que usted tiene, sea mucho, sea poco, si hay un momento que uno al dinero le tiene que hablar, es solo para decirle, dinero, tú eres mío. Para que el dinero entienda que él no te domina a ti, sino que tú lo administras a él. Lo mismo tiene que hacer con el tiempo. Dice el apóstol, pongan toda su esperanza en la salvación que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, porque el diablo nos dominaba, porque el pecado nos dominaba. Pero ahora hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo, de las tinieblas a la luz. Y de eso tenemos plena conciencia, si es verdad que hemos nacido de nuevo. Tenemos una experiencia vivencial. No podemos estar distraídos, hermanos. Y más viendo cómo están los tiempos malos y peligrosos en cualquier parte del mundo. Pero Él nos sigue aconsejando, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Yo estuve leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Esto se lo digo porque hay algunos de ustedes que toman nota. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, no es justo lo que hicieron estas personas, que ahora con plena conciencia de lo que están haciendo allí en la falda del monte Horeb, entonces para hacerlo mal, ustedes saben que la idolatría es una falsa adoración. Y lo dice Romanos capítulo 1. Cómo estas personas, muy sabias, muy inteligentes, especialmente antes del diluvio, razonaron tanto que razonaron adorando las criaturas en vez de adorar al Creador. Incluso hubo una distracción tan grande, un extravío tan grande, que la homosexualidad comenzó en aquel tiempo. Mujeres con mujeres y hombre contra hombre. Y fue un extravío, no una cuestión, un extravío. Y un extravío voluntario. Porque razonaron tanto que pasaron el límite. Dice que a Dios nunca le dieron las gracias, nunca lo glorificaron como tal. Y el mayor acercamiento que hubo fue adorando las criaturas que el Creador había hecho, creyendo que de esa manera adoraban a Dios. Y eso es una falsa adoración. Hermanos, no caigamos en lo mismo. Y más el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy, pero muy peligroso. Entonces, a sabiendas de eso, nosotros debemos estar atentos. Tanto en la carta, mire, a los Efesios, a los Colosenses y de seguro que a otra más, el apóstol Pablo habla de los lomos de nuestro entendimiento. Los lomos para un hombre y una mujer es la cintura, donde uno se ciñe, sea el vestido o el pantalón, para o hacer la figura como tal, en el caso del hombre, para que el pantalón no se caiga. Entonces Pablo habla de que el entendimiento hay un lomo que tiene que ser ceñido. Y habla de que nuestras lámparas estén encendidas. Está hablando de la luz, que es la palabra del Señor, la iluminación que Dios hace
en su revelación para que nosotros estemos al tanto de todas las cosas y no estemos distraídos. Hermano, la distracción puede hacer que uno sea tentado por la carne, ceder a esa tentación y hasta caer de la gracia de Dios, cosa que el Señor no quiere, ni para mí ni para usted. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios por esta linda oportunidad que Él nos da de conversar acerca de este estudio bíblico, el pueblo de Dios distraído. Note bien que yo no dije el mundo, sino el pueblo de Dios. Usted y yo no podemos caer en eso. Y gloria a Dios que estamos superando cualquier distracción. Damos gracias a Dios y yo le doy las gracias a ustedes también por la atención prestada y espero que nos veamos en la próxima ocasión. Dios le bendiga y hasta pronto.